Señor, en esta mañana, que tu palabra siga iluminando nuestros senderos, nuestros corazones y todo lo que hagamos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hoy es un día especial en el sentido de que estamos recordando aquel momento en el que la iglesia nació. Podríamos decir que esta es la fecha, el día en que como cristianos celebramos el nacimiento de la iglesia. El Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos 50 días después de la Pascua, 50 días después de haber celebrado la liberación de la esclavitud en Egipto. Ellos celebraban el Pentecostés, la fiesta de las cosechas, y esta era una de las fiestas a las que el pueblo tenía, por decirlo así, la obligación de asistir. De una forma o de otra, un buen judío tenía que asistir a Jerusalén en una de esas fiestas: la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la Pascua. Así que para este momento allí en Jerusalén, pues había una multitud grande, personas que venían de muchas partes, como ya lo leímos en Hechos, de muchas partes alrededor del mundo conocido en aquel entonces, para celebrar esta fiesta del Pentecostés. Se reunían allí en Jerusalén porque allí estaba el templo, porque allí es donde se traían las primicias, donde se traían las cosechas, donde se traía simbólicamente esa ofrenda de parte de las personas para Dios. El reconocimiento de que Dios era el dador de la vida, el sustentador de la vida y por lo tanto también el que debería recibir la gratitud. Así que allí en Jerusalén, pues no solamente estaban los residentes, estaban muchos visitantes. Si me acompañan allí al libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 2 que leímos, nos vamos a dar cuenta de que lo que está diciendo el escritor Lucas, ¿verdad? Lo que está diciendo Lucas en este pasaje es que en cierto sentido había gente de todo el mundo conocido en aquel entonces. Si ustedes me acompañan allí al el versículo 9 del capítulo 2. Partos, medos, elamitas, de la Mesopotamia. ¿Recuerdan ustedes que los israelitas estuvieron exiliados allá en la Mesopotamia? En ese lugar donde estaban los babilonios y después los asirios, ¿verdad? Desde aquel lugar, que era un lugar apartado en aquel entonces, le estaban llegando gente. ¿Saben por qué estaba llegando gente de la Mesopotamia? Porque estuvieron exiliados allá y muchos de los que se exiliaron y de las generaciones que nacieron después, se quedaron a radicar allá. Ya no regresaron a Israel, ya no regresaron a Palestina. Ellos se asentaron en aquel lugar y entonces, pero conservaron su religión, conservaron su fe y, por lo menos, como ya lo decía antes, una vez al año, el que pudiera hacerlo tenía que venir a Jerusalén. Por eso vienen desde la Mesopotamia, allí mismo en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, es decir, en la parte norte, allá del Asia, ¿sí? ¿Dónde más? En Frigia, en Panfilia, en Egipto. Ustedes saben dónde está Egipto, ¿verdad? En las costas del África, del norte. Egipto, ¿dónde más? Más allá, dice allí, de Sirene. Eso quiere decir toda la costa norte, hermanos y hermanas, del
de que en realidad allí en Jerusalén estaba reunida una cantidad de visitantes de diferentes lugares del mundo conocido en aquel entonces. Y por supuesto estaban también quienes, los romanos, y aquí los residentes, tanto judíos como prosélitos. Había gente que venía desde la Italia, desde allá de esa península. Así que debemos recordar algo también. Cada uno de los que estaban allí reunidos había tenido o tenía su lengua materna. Aunque eran judíos, aunque su religión o su fe todavía estaba relacionada con Jerusalén, el templo y el culto a Jehová, ¿verdad? Ellos tenían su propia lengua materna. Los que habían nacido allá en Mesopotamia tal vez hablaban babilonio, caldeo, asirio, en fin, todo ello. Y los que habían nacido en la costa norte del África tenían sus propias lenguas, ¿verdad? Por supuesto, los romanos hablaban latín, y a los que habían venido de allí, de la península griega, también hablaban el griego. Así que la diversidad que había allí, hermanos y hermanas, era bastante importante. Si ustedes también nos damos cuenta, se van a dar cuenta, hasta se cuenta allí a los que venían de Arabia. En el versículo 11 nos dice que hay cretenses y árabes, es decir, de las islas del Mediterráneo y también de la península que está por debajo, la península que está por debajo de allí de Palestina. Esta diversidad pues hacía complicada la situación. Tenían su propia lengua, pero los hebreos tenían que aprender, por supuesto, el hebreo. Había que leer las escrituras en hebreo. Aunque pudiera haber traducciones, como por ejemplo la Septuaginta, que se llama así, en una traducción de las escrituras hebreas al griego, ¿verdad? Aunque pudiera haber esas traducciones, de cualquier manera, todo buen judío debía aprender a leer las escrituras en hebreo. Los niños, para poder pasar de la infancia a la adultez, porque allí no había ni adolescencia ni juventud, ¿verdad? Allí dejaba uno de ser niño y pasaba a ser adulto. Para poder pasar de la niñez a la adultez, el pequeño debía leer un pasaje de la Escritura. Así que debía saberlo, pero no tanto, ¿verdad? Es más o menos como nosotros. Algunos de nosotros que asistimos, ¿verdad?, ya a la secundaria y a la preparatoria después, nos dieron clases de inglés, ¿verdad que sí? Nos dieron clases de inglés y pues asistimos, pasamos incluso la materia, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestro idioma materno? El español. ¿Qué hablamos más? El español. Entendemos cuando nos dicen good morning y good afternoon y I'm hungry, ¿verdad? O algo así por el estilo, ¿no? Pero nuestra lengua materna es el español. Así muchos de ellos estaban allí. Y entonces nos narra la Escritura que en ese día del Pentecostés, cuando estaban ya bien entrada la fiesta del Pentecostés, sucede algo extraordinario. Sucede que estaban reunidos unánimes los apóstoles y de repente se escucha como un viento recio, como un estruendo que llena toda la casa donde estaban ellos, y se les aparecen lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y entonces los llena el Espíritu.
el Espíritu les llena allí. Estaban en esa casa reunidos, estaban unánimes, y el Espíritu se asienta sobre cada uno de ellos. Y entonces comienzan a hablar en otras lenguas. Y lo hacen de acuerdo a como el Espíritu les da que hablen. Es decir, no todos hablan las mismas lenguas. No todos hablan capadocio, no todos hablan babilonio, no todos hablan caldeo, no todos hablan asirio o griego o al latín, sino que de pronto todos comienzan a hablar en diversas lenguas de diferente tipo. Y esto es algo realmente milagroso, porque ¿quiénes eran los apóstoles? Bueno, perdón, déjenme corregir. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? De los más ilustrados, ¿quiénes pudieron haber sido entre los discípulos de Jesús? Mateo. ¿No? ¿Por qué? Porque Mateo por lo menos sabía hacer cuentas. ¿Se acuerdan quién era Mateo? El recaudador de impuestos, ¿verdad? Pero otros más, los primeros 4 por lo menos, ¿qué fueron? Pescadores. Eso quiere decir, hermanos, que pertenecían a la clase más humilde de aquel entonces, y por lo tanto su educación no era de un nivel en el que pudieran ellos decir, pues me manejo. Además, ellos vivían en esta otra provincia, en el norte, allá de Palestina, en el norte de la región que ocupaban los hebreos, ¿verdad? En esa región de Galilea, junto al mar, donde su oficio no les permitía tanto contacto con otras personas así a nivel, digamos, internacional. Un poco más arriba estaba una ciudad donde sí era cosmopolita, donde había mucha gente que hablaba de diferentes lugares y hablaba diferentes lenguas. Pero ellos comienzan a hablar en otras lenguas, y parece ser que ellos mismos se sorprenden por lo que está pasando entre ellos. ¿Y qué ocurre? La gente escucha el estruendo, se empieza a juntar la multitud, y cada uno de los que estaban allí les oía hablar en su propia lengua, y se maravillaban porque les entendían lo que estaban diciendo. ¿Y de qué estaban hablando los discípulos, hermanos? Porque a veces confundimos un poquito este asunto del don de las lenguas. ¿De qué hablaban? ¿Qué entendían aquellas personas que los oían hablar en su propia lengua? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Dice el versículo 11: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que vean ustedes, ¿de qué hablan los apóstoles? Bueno, los discípulos, perdón, cuando empieza este gran fenómeno allí en Jerusalén y en el día del Pentecostés. De lo único que escuchan los que están allí son las maravillas de Dios. Cuando nos damos cuenta de eso, hermanos, vemos verdaderamente que este don, esta llenura del Espíritu que llegó sobre los discípulos de Jesús, no les permite a ellos ninguna otra cosa, sino más que hablar de las maravillas de Dios. Nosotros en nuestras conversaciones cotidianas hablamos de muchas cosas y de muchas maneras, ¿no es cierto? Los que tienen un negocio, pues tienen que tratar así, ¿verdad? Comercialmente con sus clientes, ¿no es cierto? Comercialmente allí. A los que trabajan en una oficina o los que trabajan en alguna institución, pues tienen que hacerlo así, profesionalmente,
con la gente de los lugares donde ustedes se desenvuelven, ¿verdad? Creo que aquí hay varios maestros y maestras, entonces ustedes, los maestros y maestras, tienen que hablar con sus alumnos de esa manera, en ese nivel en el que van a entenderlos, ¿verdad? Y van a tratar con ellos de esa forma. Y en muchas ocasiones nos hemos quedado cortos. Como creyentes, como cristianos, nos hemos quedado cortos a veces. ¿Por qué? Porque solamente empleamos en muchas ocasiones el lenguaje profesional, técnico, comercial y cualquier otro que ustedes usen o que nosotros usemos sin usar el lenguaje cristiano. En otras palabras, hablar de las maravillas de Dios. Hablar de las maravillas de Dios que están ocurriendo en nuestra propia vida, que están ocurriendo en nosotros, que el Señor está realizando en nuestra vida. Así que, cuando los discípulos comienzan a hablar en otras lenguas, lo que hacen es describir, hablar, testificar de las maravillas de Dios. Y esto llegó a ellos, pues, no tranquilamente, ¿verdad? ¿Cómo dice la Escritura? Allí en el versículo 2, y de repente, ¿qué vino del cielo? Como de un viento recio que soplaba. No viene tranquilamente. El Espíritu del Señor no vino calladamente. El Espíritu del Señor no vino íntimamente aquí en el corazón. No vino de forma privada allí en mi cuarto, ¿verdad? Vino donde estaban ellos reunidos. Vino con un estruendo, se escuchó como un estruendo y era como un viento recio que estaba llegando allí a ese lugar. Y luego no solamente de forma audible, sino también de forma visible. ¿Qué más ocurre allí? Cuando los discípulos reciben esa plenitud, esa llenura del Espíritu de Dios. ¿Qué cosa más? ¿Qué cosa visible ocurre? Dice que se le aparecieron en el versículo 3 lenguas repartidas como de fuego y se fueron asentando sobre cada uno de ellos. Así que cuando el Espíritu del Señor vino en aquel entonces, allí en el día de Pentecostés, vino de forma audible, de forma sensible, ¿verdad? Porque como un viento recio, pero también vino de forma visible, como lenguas de fuego repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos. Y es esta llenura, es esta presencia del Espíritu de Dios en su vida la que les permite hablar de tal forma que todos los que estaban allí les entendían. Un viento recio, no sé cuántos de ustedes lo han experimentado, hermanos. Hace tiempo yo fui pastor en Mérida, en Yucatán, en la península. Fue mi primer pastorado de tiempo completo. Era la primera vez que yo tenía la responsabilidad de una iglesia donde ya no me dedicaría a ni estudiar ni a hacer ninguna otra cosa en las clases o en el seminario. Pues para mí fue una tremenda sorpresa, ¿verdad? Que de aquí del DF, que yo estaba atendiendo una congregación en el Distrito Federal, me enviaran hasta allá. En aquel entonces, hermanos, todavía las conferencias no estaban divididas, así como están ahora. Solamente teníamos dos conferencias, la del norte y la del centro. Y pues la del centro abarcaba Guadalajara, Guanajuato, la parte norte de Veracruz, Hidalgo, Querétaro, todas esas partes
partes y luego bajando hacia el Distrito Federal, Morelos, Acapulco, etcétera, etcétera. Y el campo, por decirlo así, nuevo que había allí, en esta conferencia de México, era Mérida, Yucatán. Tenía 8 años de haberse formado la iglesia allí en Yucatán. Era la única iglesia metodista en toda la península, es decir, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Mérida había la única iglesia metodista. Me enviaron allí. Y una de las primeras cosas que yo comencé a experimentar en ese lugar fue, por supuesto, el cambio de clima. Mérida es caluroso, uno apenas sale a la calle y ya está uno chorreando de sudor, ¿verdad? Porque es húmedo. ¿Qué otras cosas les podría decir? Sale uno al sol y se chamusca, pero bonito, ¿verdad? Y por eso la gente, aprendí que la gente allí en aquel entonces, les estoy hablando de hace 30 años, hermanos, aprendí que la gente allá, en aquel entonces, 30 años atrás, cerraba sus negocios a las 12 del día y no los volvía a abrir hasta las 4 de la tarde. Así que de pronto un día yo salí a buscar algo que tenía que hacer para limpiar la casa y todo lo demás, y encontré todo cerrado. Y decía, ¿será un día festivo o qué? Porque a lo mejor no lo ignoro, ¿verdad? Ya después aprendí que esa era la costumbre, porque el calor entre las 12 y las 4 de la tarde es cuando está más fuerte. Así que la gente procura estar en sus hogares, descansar, almorzando y después tomando la siesta. Perdón, pero también aprendí que allí una de las lenguas que se utiliza es la maya. La maya, no el maya, es la maya. Y aprendí algunas palabras. Todavía me tocó tratar con personas que hablaban esa lengua y su segunda lengua era el español, así que se desenvolvía mejor en maya que en español. Pero cuando fui pastor allí, otro de los fenómenos que me tocó presenciar fue la llegada de los nortes y ahora sí con toda la expresión, los vientos huracanados que allí ocurren. Y en verdad se siente el viento que jala y que empuja, ¿verdad? Si uno va contra el viento, verdaderamente tiene uno que hacer un esfuerzo bastante grande. Y si uno va por el viento, pues es como si fuera una cámara rápida, lo lleva a uno aunque uno se quiera detener. El viento implica ese movimiento que no nos permite estar tranquilamente asentados. Por eso, inmediatamente cuando los discípulos sienten, perciben y son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar sobre las maravillas de Dios. Ese viento recio los impulsa, los saca de allí. Recuerden que ¿dónde estaban? En una casa, y estaban todos sentados. Vean el versículo 2, el capítulo 2. Estaban en una casa y estaban todos sentados, ¿verdad? Estaban todos sentados allí en el hogar. No estaban parados, estaban unánimes, juntos, es cierto, pero sentaditos. Y de pronto llega el Espíritu como un viento recio y los impulsa, los saca del lugar,
los saca de esa casa y empiezan a hablar sobre las maravillas de Dios. Un viento recio, hermanos y hermanas, que hace que su vida dé un giro completo, total. Estaban allí sentaditos, ¿verdad? Tranquilamente. Bueno, después ya no. Y nos damos cuenta por el discurso, por el primer discurso que hace Pedro, que también otras cosas suceden allí, ¿no? Comienza Pedro a decir una cosa muy importante, que estos son los postreros días. ¿Por qué? Porque en los postreros días, dice Dios, síganme allí en el versículo 17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esa es la profecía de Joel, del profeta Joel. Y Pedro está utilizando esta parte de la profecía de Joel para hablar sobre esta ocasión que ya anuncia los postreros días. Y los postreros días, dice Joel, estarán completamente representados por este derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. ¿Quién es sobre toda carne? Miren, los hijos, las hijas, los jóvenes, los ancianos, los siervos, las siervas, todos. No habrá distinción ni de clases, ni de género, no habrá distinción de posición social, no habrá distinción de edad, no habrá distinción de ningún tipo. Todos estarán recibiendo el Espíritu de Dios. Y habrá prodigios, habrá señales, y algunas cosas incluso serán visibles. Ustedes recuerdan que hace unas semanas, me parece, sí, hace una semana, tuvimos un fenómeno lunar. ¿Alguien se acuerda de cuál fue ese fenómeno lunar? Una luna roja. Una luna roja. Y si vemos el versículo 20, ¿qué nos dice? Antes que venga el día del Señor. Y por eso algunas personas empezaron a poner allí, ¿verdad? Cuando se vio esta luna roja, estaban diciendo, tal vez esto ya en verdad es el cumplimiento de la profecía de allí, de Joel. No lo sabemos, porque ya el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos que a ellos no les toca saber los tiempos ni las sazones de cuándo el Señor hará todas estas cosas, porque eso está solamente en la voluntad del Padre. Pero lo que sí podemos decir es que cuando el Espíritu de Dios llega a la vida, hermanos, hermanas, no podemos estar o quedarnos igual. Yo fui miembro de una iglesia grande. Mis padres se trasladaron de Puebla al Distrito Federal y mi papá se convirtió en Puebla, allá, en una iglesia, en la iglesia central de Puebla, que se llama Emanuel. Y al trasladarse de acá al Distrito Federal, le preguntaron al pastor, oiga, una iglesia donde nos podamos reunir, y el pastor les dijo, pues ¿dónde van a vivir? Ellos iban a vivir allí por el centro de la ciudad, y entonces dijo, pues las que le quedan más cerca es Gallo. Y entonces cuando mis papás se trasladaron al Distrito Federal, pues nosotros asistimos a Gallo. Estuvimos allí, bueno, más bien, mi familia ha estado allí ya toda su vida, ¿no? Pero
yo empecé a asistir a la iglesia casi desde que nací. Bueno, me llevaban más tiempo. Y dejé de asistir a la iglesia cuando yo tenía más o menos 12 años. ¿Por qué? Pues porque empecé a jugar fútbol y los partidos de la liga donde estábamos se realizaban el domingo. Y entonces yo empecé a dejar de ir a la iglesia para ir a jugar fútbol. El fútbol, los amigos, el grupo donde yo me desenvolví, empezó también a llevarme hacia otros rumbos. Ya he compartido con algunos de ustedes y a mí también hacia dónde me llevaban esos rumbos. Durante unos 6 años dejé de asistir a la iglesia y anduve en otros caminos, no muy buenos. Pero más o menos como eso de los 19 años, el Señor me trajo una vez más al redil y empecé a participar en la iglesia de una manera distinta, pero después de 2 años el Señor me alcanzó definitivamente. Y no me alcanzó en la iglesia, me alcanzó en la Alameda Central, porque muchos de ustedes conocen ese parque, ¿verdad? La Alameda Central estaba un grupo de muchachos predicando, cantando, lo fui a ver y el Señor me alcanzó allí. Allí fue donde hice una decisión ya total para entregar mi vida al Señor. Y después de eso empezamos a participar en un grupo de muchachos de allí, de la iglesia, al que se nos denominó los 7, porque éramos exactamente ese número, que después de los cultos nos reuníamos en el aposento alto. Tal vez algunos de ustedes conocen el pequeño lugarcito que tiene destinado Dante para orar, y está abierto todo el día, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana, me parece, hasta las 7 o 8 de la noche. Después de los cultos, el Señor nos tocó a varios de nosotros y empezamos a reunirnos allí en ese pequeño lugar. Y simplemente les podría decir que el Señor nos llevó de la mano por muchas cosas, muchas transformaciones que ocurrieron en nuestras vidas, y la mayor de ellas es que de esos 7 hermanos, uno ya falleció. Los otros 6 seguimos participando activamente, algunos como pastores, otros como laicos muy comprometidos con la iglesia, siendo líderes en diferentes niveles. Uno de ellos recientemente, hace 3 meses, falleció ya. Pero el Señor estuvo allí con nosotros. Y yo les podría hablar de algunas de las maravillas que realizó el Señor mientras estábamos allí. Oramos por enfermos y sanaron. En una ocasión participamos en unos juegos, ustedes saben esos juegos que ya vienen, ¿verdad? Ahorita los juegos distritales y próximamente los conferenciales. Participamos en unos juegos y jugando fútbol, precisamente uno de nuestros compañeros, de estos muchachos de los 7, pateó el balón y le pusieron un tapón y le fracturaron los 2 dedos del pie, el gordito y el que sigue, ¿verdad? Y entonces ya no pudo jugar, le sacaron la radiografía, le pusieron su yeso, y eso fue en el primer día. Le pusieron su yeso y ni modo, a ver los partidos desde la banca. Seguimos jugando y todo lo demás, pero después de los juegos y las actividades nos llevaban a la escuela donde se habían acondicionado para el dormitorio. Era cuando todavía no nos hospedaban en hoteles, hermano. Todavía eran escuelas, todavía eran auditorios, y ahí teníamos que llevar nuestros sleeping o cosas así y acostarnos en el piso, en fin. Pero después de esa actividad, al
algunos de nosotros empezamos a salir allá al patio de la escuela, empezamos a platicar, algunos empezamos a orar, conversando salían los asuntos que necesitaban, por los cuales necesitaba orarse, y empezamos así, informalmente, éramos 2, 3, y de pronto escuchaban los que estaban allí en los otros salones, y empezaban a salir, y empezábamos a hacer el grupo más grande, empezábamos a cantar, empezábamos a orar, empezábamos a hacer muchas actividades de este tipo, hasta que este muchacho un día, bueno, casi a la siguiente noche o a 2 noches después, no lo recuerdo bien, estaba allí con sus muletas, su yeso, ¿verdad?, cantando y alabando al Señor, y de pronto alguien recibió una revelación de parte de Dios y le dijo: vamos a orar por ti. Le decíamos Chícharo, porque se llamaba César, y le dijo: vamos a orar por ti. Y nos juntamos y empezamos a orar por César, y de pronto César, en medio de todo